Estamos en una nueva edición de Full de Haces y esta vez, como siempre, estoy con mi colega Inmaduro, hasta 225 y un disidente, el disidente favorito de las chicas. Y vamos a continuar con un tema que es bastante serio y que tiene una relevancia más allá de la que quizás podamos ver a simple vista. Y es que el director nacional del Servicio Jesuita Migrante, José Tomás Vicuña, se fue contra el director del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, Álvaro Belolio, y esto en función de en lo que va la ley de migraciones. Vamos a ver qué sucede porque Don Asta nos va a dar un poco de luz sobre este tema. Adelante. Claro, lo que pasa es que esta disputa, digámoslo así, bien farandulera, está en el contexto de la ley de migraciones. Vamos a dar un vistazo de qué fue lo que ocurrió. Lo que pasa es que según Álvaro Belolio, que es el jefe de extranjería del Ministerio del Interior, ¿ya? El Servicio Jesuita Migrantes es una organización que está porque no haya prácticamente regularización de los inmigrantes en nuestro país, ¿ya? Ellos obviamente tienen este lenguaje de los migrantes y ellos no dicen inmigrantes. Entonces ellos tienen un modelo, digámoslo así, un modelo de inmigración en el cual se plantea que todos los extranjeros deben entrar como turistas, ¿ya? Ese es un modelo que está siendo impulsado por el Frente Amplio y que ha sido defendido por el Servicio Jesuita Migrantes en la opinión de Álvaro Belolio. ¿Y cuál es el punto? Hay un caso de que en el gobierno de Sebastián Piñera presentó a la Corte de Apelaciones y a las Cortes de Justicia, ¿ya? Digamos así, el expulsar a una persona que había traficado 1.700 kilos de drogas, ¿ya? 1.700 kilos de drogas. Y adivinen cuál fue la organización que defendió a esta banda de narcotraficantes, ¿ya? Me imagino que el Servicio Jesuita. Claro, entonces ellos, como señala Belolio, practican una lógica de migraciones sin restricciones. Entonces esto indignó muchísimo al señor Vicuña, ¿ya? Porque él dice que es una falta de respeto. Porque acuérdense del contexto en el que estamos, del presunto autor del asesinato de Alejandro Correa en Concompo, que fue un sicario. Claro. Entonces, claro, pues entonces, ¿cómo es posible de que el Servicio Jesuita a Migrantes siga defendiendo a estos sujetos? Pues? En realidad no defendió específicamente a este sicario, pero defiende a gente de su calaña, como son estos narcotraficantes. Claro. Entonces eso es lo que pasa. Él siente, en este caso Vicuña, de que son caricaturizados por su labor, se saca en cara el tema de que ellos presentan recursos ante la Corte Suprema y que la Corte Suprema les da la razón, lo cual es un error craso, y esas son unas razones por las cuales se tendría que hacer una ley de migraciones como corresponde para que esos casos no ocurran, y no al revés, que ellos quieren algo que sea más laxo, ¿ya? Entonces, este asunto es bien importante, bien interesante, porque el gobierno ha hecho pocas expulsiones, pero las veces que lo ha hecho ha sido cuestionado por este servicio de Jesuita Migrante, que, como enseñamos también en una oportunidad en otro Full de Haces, son quienes directamente están asesorando a la oposición y al gobierno, también a una parte del gobierno, digamos así, su secretario Gali y todo ello, en la ley de migraciones que está siendo tramitada ahora en el Senado, en segundo trámite, ¿ya? Que ahora se empezó a votar y que próximamente, quizás en unas 2 semanas más, porque han tenido problemas ahí con las reuniones y todo ello, van a tener que votarlo en la sala del Senado, ¿ya? Para que después vuelva a la Cámara de Diputados y todo ello. Pero es impresionante lo mal que hace el Servicio Jesuita Migrante al país bajo mi punto de vista, porque defienden inclusive a delincuentes, ¿ya? Y esto lo podemos decir porque lo dijo el señor Belolio. Entonces, exacto. Ese es el punto. No sé qué opinan ustedes al respecto. Bueno, yo antes de darle la palabra al otro muchacho, hay un tema que tú ya lo habías tocado en algún momento, y es la importancia que le dan al servicio jesuita dentro de la función que cumplen, cuando claramente se ve que la función que cumplen, lejos de ser una función humanitaria, que podríamos decirlo, muchas veces, y yo me atrevería a decir, si no todas las veces, en su mayoría están por encima de la ley. Encima de una ley que también es bastante nubosa, porque la ley de extranjería actual es una ley para otros tiempos, que no está adecuada a los tiempos actuales, ni bajo las circunstancias sociopolíticas o socioculturales en las que estamos viendo la realidad clara de nuestros países conlindantes. Entonces, bajo ese punto de vista, yo creo que ya es tiempo de ponerle freno a este tema. O sea, ya es
más que asesorar, porque ellos son jueces y jurados, ya que asesoran tanto a moros como a cristianos, amigos y enemigos, por decirlo de alguna forma, no es el actuar más correcto que podríamos tener. O sea, no podemos estar bien con Dios y con el diablo. Ese es mi perspectiva. No sé si Disidente tiene alguna otra que decir. Bueno, esta compañía de jesuitas ha metido varios tentáculos por muchas partes de nuestro gobierno y de los partidos políticos, y es una agenda internacional que está dando muy buenos frutos para ellos, y siempre esta gente obvia todo lo que significa la inmigración masiva. En Chile ya tenemos muchos problemas, tenemos problemas en la salud, tenemos problemas en el tema social, debido a inmigración masiva tenemos hacinamientos, campamentos, y no les interesa realmente a la gente. Yo no sé cuáles serán las motivaciones profundas de esta gente que quiere supuestamente hacer un bien con los inmigrantes, pero por lo visto lo único que hacen ellos es transportar miseria de un país a otro, siendo que muchos países que son como el forro, que eso tenemos que tenerlo claro, su propia gente debería también arreglar esos países. El daño que le hicieron, por ejemplo, a los haitianos no les importó en absoluto. Mucha gente que también estaban siendo profesionales en Haití, que podían haber sacado el país adelante, se fueron a otros países. Siendo que tenían que también una responsabilidad como patriotas de arreglar su país y sacarlo adelante en la medida de lo posible. Y como le pasó a India, por ejemplo. Claro. Caso de la India. Entonces esta gente no le interesa en realidad. Aquí yo no sé qué hay de trasfondo. Siempre quiero saber cuáles son las motivaciones profundas de estos tipos, pero no sé de quiénes son servidores o por qué estas ansias de llenar a nuestro país con gente que en realidad no viene a aportar, sino que son algunas veces muchos delincuentes. Claro. Y tendrían que ser expulsados, es lo normal, si nadie está diciendo que uno sea xenófobo, sin nada que ver. Viene acá un venezolano a trabajar y se saca la mugre trabajando y sale adelante, perfecto, eso es un orgullo que lleguen a nuestro país y puedan salir adelante, es bonito ver eso. Pero traer a un delincuente con 1.700 kilos de droga y después decir no, que es por último parte de su cultura, no sé, pues, o sea, ya no sé qué van a inventar para justificar el delito de estos tipos. Mira, si antes de dejar, quería señalar un simple punto. Ellos siempre culpan a la sociedad. Esa es una cuestión bien importante. Y siempre le echan la culpa al empedrado. Esos son mandados a hacer para hacer los jesuitas. Eso nomás quería agregar. Claro, bueno, como lo que tú dices, sacarle la responsabilidad de las personas por tomar sus propias decisiones no es lo más apropiado. O sea, no justificarlos y protegerlos cuando claramente son delincuentes. O sea, yo entiendo que una persona puede tomar una mala decisión y entiendo incluso el hecho de que una asociación quiera tener un sentido humanitario hacia los inmigrantes, pero no pueden defender delincuentes. Eso es irresponsable, es muy irresponsable. No sé, Inmaduro, cuéntanos tu lado de la historia. Mi lado de la historia. Yo pienso que, bueno, primero me parece cómico ver a los jesuitas y al Frente Amplio ahí, especialmente, sobre todo, y lo digo porque siempre en el Frente Amplio se habla desde un Estado laico, ¿cierto? Ellos siempre apoyan que el Estado sea laico y sin embargo no tienen problemas con, de alguna forma, acostarse políticamente con un servicio que tiene de laico nada, ¿cierto? Y eso es bien entre comillas, porque por otro lado también, bueno, para mí también el tema del servicio jesuita que se meta en temas políticos también me parece una contradicción en sí misma, porque Jesús, si hay algo que enseñó, es a separar la iglesia del Estado. O sea, sí, él con una César, frase resumió eso. Claro. Así es. Así, dale, dila. No, yo iba a decir al César lo que es del César, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Así es. Ahora, dejando eso a un lado, bueno, la verdad es que dentro de los fundamentos que tienen los jesuitas, yo encuentro bien pobre el estudio que tienen con respecto a términos como lo que es ser solidario y un montón de cosas, porque, a ver, el ejemplo bíblico, por ejemplo, en Jesús, él tenía la capacidad, todos sabemos que en la Biblia se daba a entender que él tenía capacidades sobrehumanas, él podía ver el corazón de la gente, leer la mente de las personas, por lo tanto, por eso es que se ve que él de repente se hablaba con recaudadores de impuestos o con personas que eran vistas de manera negativa por la sociedad, porque él sabía que en el fondo esas personas simplemente estaban en el camino incorrecto por ignorancia y no por maldad.
Ahora, no sé si ellos creerán que ellos tienen esas capacidades sobrehumanas para poder saber si es que un inmigrante delincuente tiene bondad en él, pero lo cierto es que por el lado político, cuando una persona comete un crimen, esa persona tiene que recibir su castigo, y en el caso de los que son inmigrantes, cuando cometen un crimen, el castigo es la deportación, o sea, no hay más. Claro, o así debiera ser. O así debiera ser. Entonces, bueno, básicamente ellos parece que mal entienden mucho el lado bíblico en todo esto. O sea, ellos lo interpretan, y para mí es simplemente lo que ellos intentan hacer es una inversión a largo plazo, mediano plazo, de llenar el país con inmigrantes que a su vez de alguna forma muchos mantienen su estado de pobreza dentro del país, porque el problema no es el país. El problema es la gente del país. Si tú quieres arreglar un país, tienes que arreglar a la gente que vive en ese país, no sacarla de ahí necesariamente. Esa no es la solución, y por eso yo antes mencionaba el caso de India. India ha crecido y se ha desarrollado. Obviamente sigue habiendo mucha pobreza en India, no niego eso, pero sí ha cambiado mucho su situación gracias a personas que efectivamente, es cierto, han ido a estudiar afuera, pero luego han vuelto a su país y lo han mejorado desde adentro. Yo creo que esa es la forma de ayudar, no simplemente promover la pobreza o el movimiento de una persona pobre a otro lugar. Eso no es solución de nada, ¿ya? El ayudar a una persona también tiene que haber inteligencia en eso, porque de otra forma no la estás ayudando, estás provocando un mal peor. Eso es por el lado de los inmigrantes, y qué decir por el lado de nuestro país, que también le dañas a nivel de su sistema de salud y sus ayudas sociales, que ya por estos días ya están flaqueando con todo lo que está pasando con la pandemia, y imagínense más aún con el tema de la inmigración. Eso es lo que yo opino. Claro. Bueno, yo no sé qué más agregar. Creo que lo has tocado bien el asunto con respecto a la mala interpretación que hacen los jesuitas. No sé si es a propósito una mala interpretación, o es simplemente el hecho de que ¿cómo decir? Es no una mala interpretación, sino que una manipulación de la libertad que tienen ellos para poder hacer lo que se les ocurra, básicamente, porque como ustedes saben, o muchos de ustedes sabrán, los movimientos que se ocultan bajo el halo de lo religioso no pueden ser no pueden ser intervenidos. Entonces igual ahí no sabemos quién lo financia, por qué lo financia, cuáles son sus verdaderas intenciones. Y claramente vemos que, como lo decía yo al comienzo, no se puede estar bien con Dios y con el diablo. No puedes asesorar a ambos bandos. Y no se trata de una lucha entre bandos, sino que se trata de la protección también de los ciudadanos del país. Como tú comentabas, el hecho de lo que pasa en India, por ejemplo, eso es ser un buen patriota. Y también tenemos que cambiar un poco la imagen de lo que es ser un patriota. O sea, un patriota no es un tipo que sale ahí con la bandera a gritar consignas Patriota no es el que se cree mejor que se cree mejor que el resto, pero sí el que está orgulloso de su país, claro, y el que trata de hacer cosas para mejorarlo. Es tener un poco de amor por tu país, básicamente de tu madre, se podría decir. Y ¿cuánto se llama? Tener el cuidado y el querer hacer que tu país crezca. De hecho, nosotros en nuestro aporte así tan humilde que hacemos desde este rincón, es querer hacer que la gente que nos escucha tome un poco de conciencia, y nosotros también contribuir en parte a ese crecimiento del país. Al menos esa es mi perspectiva. No sé, disidente, si quieres cerrar el tema, o Donasta. No, por mi parte yo estoy tranquilo ya con lo que comenté, que es necesario que se regule la inmigración. No se puede hacer inmigración desregulada tampoco, que lleguen como turistas y se queden acá. Es necesario el control, y es algo totalmente normal, que siempre se ha hecho, y es algo que mantiene estable los países. Eso no tengo... Colabora con la paz. Exacto. Claro. Y hay que estar atento a lo que pase con la ley de extranjería ahí en el Senado, que después va a tener quizás más trámites si es que no les gusta a los diputados lo que se haga ahí en la Cámara Alta de nuestro país. Hay que recordar también que siempre las buenas intenciones sin lógica y sin inteligencia generalmente terminan provocando más daño, ¿eh? O sea, cuando uno tiene buenas intenciones, quiere ser solidario, también tiene que haber inteligencia de por medio.
No puede ser solamente pura intencionalidad. Es que es como lo que dice Milei, que no lo voy a decir tan literal, pero no se puede hacer beneficencia con la plata que no es tuya. Además, Básicamente, porque lo que hace en este caso el servicio jesuita en alguna forma es hacer beneficencia con dinero que no son de ellos. que no sé yo. Porque al momento de apoyar este movimiento indiscriminado de inmigrantes, lo único que hacen es cargar, como tú decías en comentario anterior, la mano hacia los servicios públicos, sobre todo los de salud, que lo sabemos bien. Esto es Full de Haces por el canal Proyecto Chile. No olvides suscribirte para más contenido como este.